Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de esos momentos que lo cambiaran absolutamente todo. Hablamos de la Revolución Francesa. Y ojo, que esto es mucho más que la historia de un rey que pierde la cabeza. Es literalmente el Big Bang de nuestro mundo político moderno. De aquí nacen las ideas sobre derechos, libertad y el poder de la gente que nos define hoy en día. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un sistema que llevaba siglos en pie, que parecía inamovible, se viniera abajo de una forma tan espectacular? Bueno, pues la respuesta es una especie de tormenta perfecta, una mezcla de desigualdad brutal, gente pasando hambre y, sobre todo, la llegada de ideas nuevas y muy peligrosas para el poder. Para entenderlo bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver cómo estaba Francia justo antes de la explosión. Luego, el estallido en sí, con todas sus fases. Después, la figura increíble que emerge del caos, Napoleón. Y terminaremos viendo cómo todo aquello sigue resonando hoy. ¿Listos? Pues vamos allá. A ver, para que nos hagamos una idea, la Francia de antes de 1789 era como un edificio de lujo con los cimientos completamente podridos. Por fuera, todo era pompa, Versalles, la corte, pero por dentro la estructura estaba a punto de colapsar por el propio peso de la injusticia. Eso era, en esencia, el antiguo régimen. La clave de todo, de verdad, está en esta tabla. La sociedad estaba rota, dividida en tres. Fijaos qué locura. El clero y la nobleza, que juntos no llegaban ni al 3% de la población, lo tenían todo: riqueza, tierras, poder y, lo más importante, no pagaban ni un solo impuesto. Y luego estaba el resto, el 97% de la gente, desde el banquero más rico hasta el campesino más pobre, que cargaban con todos los impuestos del país. O sea, era una bomba de relojería social y económica. Y a esa olla a presión, por si fuera poco, le vamos añadiendo ingredientes. El Estado estaba en bancarrota total, fundido por los lujos de la corte y por guerras carísimas. Además, las malas cosechas hicieron que el precio del pan se disparase, y eso significaba hambre. Hambre de verdad. A esto le sumamos una burguesía con mucho dinero pero cero poder político, que estaba ya muy harta. Y la chispa final, las ideas de la Ilustración, que susurraban al oído de la gente palabras como libertad, igualdad y derechos. Y con esa mecha encendida, el polvorín, claro, explotó. Toda esa tensión acumulada se convirtió en acción pura y dura, y las calles de París pasaron a ser el gran escenario de la historia. Pero ojo, que la revolución no fue un paseo, fue una auténtica montaña rusa, un caos. Aquí vemos sus 4 grandes fases. Empieza con la euforia, con el pueblo tomando el poder. Luego se despeña hacia el radicalismo más extremo y el terror. Después intenta frenar con una etapa más conservadora, para acabar, y esto es muy irónico, en manos de un solo hombre. Vaya viaje. El punto de no retorno, el momento en que todo cambia, es este. El rey convoca a los 3 estamentos para pedirles más dinero, pero el tercer estado dice hasta aquí. Y en un acto de desafío total, se encierran en una sala de juego de pelota y juran no salir de allí hasta haber escrito una constitución para Francia. Acababan de hacer algo impensable. Se declararon la voz de la nación. El poder había cambiado de bando. Y de ese juramento nace este texto, que es básicamente el certificado de nacimiento del mundo moderno. Proclamó algo que hoy nos parece de sentido común, pero que entonces era pura dinamita. Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Se acabaron los privilegios por nacimiento. Ya no había súbditos, ahora había ciudadanos. Pero claro, como pasa siempre, una vez que se derrota al enemigo común, empiezan las peleas internas. La revolución se partió en 2. Por un lado, los girondinos, más moderados, que pensaban que ya se había ido lo suficientemente lejos. Y por el otro, los jacobinos, los radicales liderados por Robespierre, que creían que la revolución solo acababa de empezar. Y esta lucha iba a acabar muy mal. Los jacobinos, acorralados por la guerra contra media Europa y la paranoia interna, se hicieron con el poder absoluto. Y para proteger la revolución, crearon un organismo con un nombre que ya da escalofríos: el Comité de Salvación Pública. Su verdadera misión no era salvar, sino purgar. Impusieron una dictadura brutal, donde la más mínima sospecha te podía llevar a la guillotina como enemigo del pueblo. Y el resultado fue este: una auténtica masacre. Unas 50.000 personas fueron ejecutadas en poco más de un año. 50.000. La guillotina se convirtió en el símbolo de una revolución que, en su afán por defender la libertad, empezó a devorar a sus propios hijos. Una paradoja terrible. Francia estaba agotada de sangre, de caos, de inestabilidad. La gente solo quería orden. Y ese orden llegó a caballo, con el uniforme de un joven y brillantísimo general corso llamado Napoleón Bonaparte. Napoleón es, probablemente,
la mayor contradicción de la historia moderna. Por un lado, es el hombre que entierra la revolución, da un golpe de Estado, se nombra cónsul vitalicio y luego directamente se corona emperador. Un dictador con todas las letras. Pero a la vez fue el mayor exportador de las ideas revolucionarias. Allá donde iban sus ejércitos, llevaba la igualdad ante la ley, el fin del feudalismo y las constituciones. Quizás su legado más sólido y duradero fue este, el Código Napoleónico. Por primera vez se creó un único conjunto de leyes para todo el país, y en esas leyes blindó los grandes logros de la Revolución, la igualdad de todos ante la ley, la protección de la propiedad, la separación Iglesia-Estado. Este código fue tan influyente que es la base de los sistemas legales de muchísimos países, incluido el nuestro en buena parte. Napoleón llegó a ser el amo de Europa, no hay duda. Su imperio se extendía de Madrid a Varsovia, pero cometió dos errores fatales que lo sentenciaron: invadir la inmensidad helada de Rusia y subestimar la guerra de guerrillas en España. Esos dos frentes desangraron a su gran ejército y todo terminó en 1815, en un pequeño pueblo de Bélgica llamado Waterloo. Derrotaron a Napoleón, sí. Y los viejos reyes volvieron a sus tronos. Pero ya nada podía ser igual. Se podía redibujar el mapa de Europa, pero era imposible borrar las ideas que la Revolución y el propio Napoleón habían esparcido por todo el continente. La mentalidad de la gente había cambiado para siempre. El legado político fue sencillamente brutal. Primero, el antiguo régimen de reyes absolutos y privilegios de sangre estaba muerto y enterrado. Segundo, nació el liberalismo, esa idea de que el poder debe estar limitado por constituciones y que los ciudadanos tienen derechos. Y tercero, una gran ironía, al intentar unir Europa por la fuerza, Napoleón consiguió que cada pueblo, para luchar contra él, reafirmara su propia identidad. Nació así el nacionalismo moderno. Y un terremoto político tan grande necesitaba, claro, una nueva forma de expresarse, una nueva estética. Se tiró a la basura el lujo recargado del rococó, el arte de la aristocracia, y se abrazó la sobriedad y el heroísmo de la antigua Grecia y Roma. El neoclasicismo no era solo una moda, era una potentísima herramienta de propaganda para los nuevos valores: patriotismo, sacrificio y virtud cívica. Esta frase lo clava. Artistas como Jacques-Louis David se convirtieron en una especie de ministros de propaganda de la Revolución. Sus cuadros no eran para decorar salones, eran manifestos políticos, eran llamadas a las armas, lecciones de historia para inspirar al ciudadano. Y cuando llegó Napoleón, ese mismo arte se puso a su servicio para glorificar al nuevo emperador y su imperio. Y con esto cerramos el círculo con una pregunta que sigue siendo muy incómoda. ¿Cómo es posible que un movimiento que nació al grito de «libertad» terminase arrodillado ante un emperador? Pues quizá esa es la gran lección, la eterna tensión entre los ideales de libertad y la necesidad de orden. Una contradicción que nos recuerda que la historia casi nunca avanza en línea recta.